Hermanos, paz de Cristo. Una vez más, hermanos, les damos la bienvenida a nuestro estudio bíblico entre semana. Nuestro deseo es, hermanos, de que Dios les bendiga a cada uno de ustedes por su esfuerzo de estar con nosotros en esta noche. Si usted mira que volteo hacia la derecha es porque tengo aquí mi computadora. Si usted tiene alguna pregunta, un comentario, o si usted tiene una petición que le gustaría que oremos por ella, déjenoslo saber aquí en los comentarios y se lo presentamos al pueblo del Señor aquí en vivo en Facebook Live. Amén. Hermanos, vamos a la palabra de Dios en esta noche. Nuestro versículo se encuentra en la primera de Samuel, capítulo 13, versículo 7. Vamos a leer del 7 al 15. Primera de Samuel 13, del 7 al 15. Amén. Dice la palabra de Dios así. Dice: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció él holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por tanto, tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y versículo 15: levantándose Samuel, subió de Gilgad a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. 600 hombres. Oremos, hermanos. Vamos a presentarnos delante de Dios. Bendito Dios, delante de tu presencia estamos, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu sea el que nos hable, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Señor, unge mis labios de barro. Prepara todo corazón, toda alma, toda mente que pueda recibir, Señor, tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, una vez más, les damos la bienvenida. Les agradecemos por acompañarnos en nuestro estudio bíblico entre semana. La última semana, hermanos, hablamos sobre cómo cuando permitimos que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, siempre vamos a tener resultados mejores en nuestras vidas. Amén. Miramos como en el Nuevo Testamento
Pedro, Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento llevaron a los creyentes, a la iglesia, a que se recuerden las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo como una fuente de fuerza para sus vidas. Amén. Y el recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, se construye una confianza, sabiendo que el Señor está en control de nuestras vidas. Y no nomás que Él está en control, pero también que Él luchará nuestras batallas, o Él peleará por nosotros. Amén. Y tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios de personas que intentaron subvertir los caminos del Señor por sus propios caminos en situaciones problemáticas. Amén. Y la verdad es esta, hermanos, que todos nosotros, no importa quién seamos, seamos cristianos o no seamos cristianos, pero todos nosotros vamos a enfrentarnos situaciones problemáticas en esta vida. Amén. Y en esta noche mi objetivo es presentar ante usted esta idea. La idea de que la paciencia es una de las claves más importantes para el éxito en la vida cristiana. Déjeme lo digo otra vez. Mi objetivo en esta noche es de presentar ante usted esta idea de que la paciencia es una de las claves más importantes para el éxito en una vida cristiana. Amén. El Salmo 27 y el Salmo 37 nos explica de esperar, nos da ese mandamiento o ese consejo que deberemos de esperar en el Señor. Amén. Que en esperar en el Señor viene una fuente de una fuerza renovada. Amén. ¿Por qué es esto? Porque cuando uno espera en la buena voluntad o la perfecta voluntad de Dios, cuando uno espera, le da tiempo a Dios que trabaje. Amén. Número 2, al esperar, nos da a nosotros, los creyentes, los cristianos, un tiempo para orar y un tiempo para meditar. Amén. Número 3, al esperar nos da tiempo para quizás obtener un consejo. Amén. De un hombre o de una mujer de Dios. Amén. Quizás un pastor, un buen amigo, un miembro de la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Y número 4, esperar permite que el enemigo se preocupe. Que el enemigo reconsidere o que el enemigo cambie su decisión de tentarnos. Amén. ¿Por qué? Porque Él mira que nosotros pacientemente esperamos a Dios. Amén. Esperamos a Dios. Y todos nosotros, todos los cristianos, cada creyente, tenemos enemigos. Amén. Nuestros enemigos por esta noche, por este estudio, lo vamos a poner en tres. Tenemos tres enemigos. El diablo, gloria a Dios, que el Señor lo reprenda. El mundo y las cosas del mundo. Y número 3, la carne. Amén. La carne. Y la verdad es que estos tres, ellos guerran contra nuestras almas. Y esto siempre ha sido desde la creación de la humanidad con Adán y Eva en el jardín del Edén, aún en nuestra generación, todas las generaciones que han pasado y aún en las generaciones venideras, gloria a Dios. Y esto va a continuar
haciéndose así hasta que seamos removidos nosotros de este mundo. Los cristianos de cada generación van a estar involucrados en esta guerra espiritual. El apóstol Pablo le escribió a las iglesias de Gálatas y le dice que el espíritu guerra contra la carne y la carne contra el espíritu, y el uno al otro nomás no se llevan, gloria a Dios, si lo puedo poner en esas palabras, pero es una guerra que siempre vamos a tener. Es una guerra en cual siempre nos vamos a encontrar, siempre y cuando caminemos en esta carne. Amén. Y eso es nuestra generación, la generación venidera. Amén. Por eso para nosotros los padres, a la iglesia o aún los abuelos, los que tengan nuestros nietos y nietas, nos toca a nosotros de enseñar y de criar a nuestros hijos en el amor de Dios, en la palabra de Dios, en la justicia de Dios. Si miramos la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él pasó su vida viviendo bajo el yugo de la influencia política, pero eso nunca lo descarriló de su propósito dentro del reino de Dios. La Biblia nos enseña que bajo la influencia política de los Herodes, Jesús fue victorioso. Dice, lo explica así la Biblia, que Él superó al mundo. Amén. Y ahora miramos la historia del pueblo de Dios y vemos que llegaron a un lugar donde se habían arrepentido de desear un rey. Y si va al estudio de la semana pasada, puede mirar ahí la historia de cómo ellos se levantaron contra la voluntad de Dios y deseaban un rey. Y ahora miramos que ahora el pueblo llegó a un momento donde se había arrepentido de desear un rey, así como se les había advertido con el profeta Samuel, como Dios les había advertido que un rey llevaría a sus hijos a la guerra y un rey hiciera lo que él quisiera con sus hijas. Así llegó a pasar las cosas, gloria a Dios. Todo lo que se les había advertido, todo lo que se les había profetizado al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, así pasó. Y aún en medio de su desobediencia a Dios, o si lo puedo poner, en medio de su terquedad contra la buena voluntad de Dios, la Biblia nos dice que Dios aún manda al profeta que siga orando por el pueblo. Y también nos enseña la palabra de Dios que aún después de la desobediencia, de la rebeldía del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, que Dios continuó tratando con ellos con misericordia, con amor, gloria a Dios. Y la historia continúa y nos cuenta de una batalla que sucedió en Gabá. Dice que Jonatán, el hijo del rey Saúl, derrotó al ejército de los filisteos. Era una guerra grande, era una victoria muy grande. La noticia de la matanza se difundió rápidamente, tanto como dentro del pueblo de Israel y aún entre los filisteos, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que esta derrota no se sentó bien con los filisteos. Primera de Samuel 13:4 nos dice que los filisteos aborrecían por completo a Israel y que ellos, cuando escucharon los rumores o lo que se estaba hablando conforme esta batalla o esta derrota ahí en Gabá, dice la palabra de Dios que ellos se reunieron contra Israel con 30,000 carros, 6,000 jinetes y soldados de un número que no se podría contar, gloria a Dios.
una derrota aplastante parecía inminente para el pueblo de Dios. Pero había un problema en contra los enemigos de los hijos de Dios. Y eso era de que el favor de Dios estaba sobre el pueblo de Israel. Es interesante esto, hermanos, porque muchas de las veces nos encontramos en desafíos. Y en veces el enemigo de nuestras almas piensa que ya logró derrotarnos o ya logró desanimarnos o logró que ya no sirvamos a Dios, o logró que ya no vengamos a la iglesia o ya no vayamos al estudio bíblico. Pero lo que el enemigo no entiende es de que las victorias más grandes del pueblo de Dios es porque Jehová mismo, Él camina con nosotros. Las victorias de Israel siempre eran ganadas por simple hecho que Jehová caminaba con ellos. El problema fue que en este momento, cuando los filisteos, el ejército de los filisteos se levantó contra ellos, que dice la palabra de Dios, que les entró el miedo o les entró un espíritu de temor. Y ese espíritu de temor o de miedo les hizo olvidar esta verdad, de que Dios y su favor y su gloria estaba con ellos. Empezaron a mirar el problema o empezaron a mirar lo que se enfrentaran el enemigo, el ejército, con sus ojos naturales y no con sus ojos espirituales. Y en vez de confiar en Dios y en vez de acordarse que el favor de Dios estaba con ellos, la Biblia dice que se acobardearon y se escondieron en las rocas y en las colinas y en las cuevas. ¿Por qué, hermanos? Porque el miedo trae temor. O más bien, el miedo trae tormento. Cuando entramos en un espíritu, cuando permitimos que un espíritu de temor entre a nuestro corazón, a nuestra mente, empieza a entrar duda, empieza quizás a entrar frustración. Ya no hay la paz que en un tiempo había. Y todas estas cosas, la preocupación, el temor, la frustración, todo esto se convierte en un tormento mental. Y todo porque estamos tratando de enfrentar nuestros problemas con las cosas naturales. El deseo de Israel por un rey 2 años antes no podría traer la paz y la seguridad que ellos necesitaban para este tipo de batalla. Cuando ellos hace 2 años atrás se rebelaron contra Dios y no le querían hacer caso a Dios, en vez querían ellos servirle a un hombre, a un rey, cuando todo el tiempo Dios mismo quería ser su rey. Pero querían hacerle como los otros reinos le estaban haciendo, gloria a Dios. Pero ahora este hombre, este rey natural, no podía traer la paz y la seguridad que ellos necesitaban en este tipo de batalla. ¿Por qué? Porque esta batalla no se podía pelear en lo natural. Esta batalla se tenía que pelear en lo espiritual. La voluntad de la carne
parece fuerte cuando no se enfrenta a un adversario o tentaciones fuertes. Pero cuando el enemigo quiere entrar y cuando nosotros permitimos que el Espíritu de Dios pelee por nosotros, ahí y solo ahí es donde vamos a encontrar la victoria. Cuando el enemigo quiere entrar, el Espíritu de Dios es el único seguro estándar en su contra. Entonces aquí está el rey David, el rey Saúl. Estaban de fiesta. Su ejército, dirigido por su hijo Jonatán, apenas habían ganado una de las batallas más grandes. Me imagino yo que quizás estaban teniendo una carne asada a lo mejor, o estaban ahí disfrutando de la victoria que ellos apenas que Dios apenas les había concedido. Y de repente oyen que el ejército de los filisteos se reúna contra ellos de una manera muy agresiva. ¿Qué no es verdad, hermano, hermana? Que, que apenas uno va disfrutando de la victoria de una prueba, sea una prueba financiera o sea una prueba uh, en una relación o una prueba en su negocio o en su carrera o una prueba en su relación con su hijo o su hija, y apenas Dios le da la victoria de esa batalla y de repente no dura mucho y el enemigo ya está atacando una vez más. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer lo que Él puede hacer, lo que Él pueda para desanimarnos, para que usted y yo no vivamos en gozo, para que usted y yo no vivamos en victoria. El rey Saúl y los hijos de él estaban disfrutando cuando de repente el enemigo viene otra vez. Y el profeta de Dios, Samuel, no se encuentra en ninguna parte. Y se empieza, dice la Biblia, se empieza a desesperar Saúl. Se vuelve impaciente. Ahora, si somos sinceros, si somos honestos en esta noche, esto nos sucede a muchos de nosotros. Especialmente cuando la respuesta no viene al momento que nosotros pensamos que debería de llegar. Amén. Nos volvemos impacientes. Y la impaciencia nos hace que hagamos una decisión fuera de la voluntad de Dios. Saúl estaba siendo influenciado y presionado para hacer algo. Pero en su corazón él sabía que necesitaba esperar la voz de Dios. En su corazón él sabía que él necesitaba esperar la instrucción de Dios a través del profeta Samuel. Saúl se volvió impaciente con la llegada de Samuel y en su impaciencia tomó la decisión incorrecta. Saúl decidió hacer sacrificios al Señor con holocausto y ofrendas de paz. El holocausto por el pecado y las ofrendas de paz eran para acción de gracias hacia Jehová. Al leer la historia, uno puede decir, pastor, pues esto no es nada malo. Él estaba trayendo un sacrificio delante de Dios. Pero había un problemita en esto. No era la voluntad de Dios que el rey Saúl sea el que traiga estos sacrificios. No era su lugar, sino era el lugar del profeta Samuel que él facilitara tal
sacrificio. Amén. Y esto es algo muy importante, hermanos. Que no permitamos que o más bien la impaciencia nos lleve nos convenza que debemos de hacer algo que realmente no es la voluntad de Dios. Amén. No le correspondía a él. Él no era ungido para hacer tal cosa dentro del ministerio. Él fue ungido para ser rey de Israel y ser un líder entre el pueblo de Israel. Pero él se puso en una posición que no le correspondía a él. Le correspondían solo al profeta Samuel. Saúl permitió que la impaciencia controlara sus acciones. Déjeme decirle, los dones, los llamamientos, Dios mismo es el que selecciona son de su elección. Él establece reyes, él establece gobiernos, él establece gobernadores, él dice quién va a gobernar, quién no va a gobernar. Él nombra y él inicia. Dice la Biblia, en el cielo y también en la tierra. Dios es el que establece el liderazgo por nuestras familias, en nuestra sociedad, por la iglesia. Y con esta estructura viene la autoridad. Y al igual que el rey Saúl, lo único que Dios nos pide a nosotros, la iglesia, es que nosotros confiemos en el proceso perfecto que Él ha ordenado. Aún cuando se miran que las cosas están contra nosotros. ¿Ven? La Biblia dice, hermanos, que Dios pone y Dios quita. Y si no es la voluntad de Dios, con el tiempo no va a traer fruto. Amén. Entonces, ese era el problema. Saúl, en su impaciencia, desobedeció a Dios y se puso en un lugar donde Dios no lo había puesto, donde Dios no quería que él esté. Fue la impaciencia lo que lo llevó a Saúl a la desobediencia. Y por eso Saúl, él recibió un fuerte rechazo del profeta Samuel. Y la consecuencia, fíjese bien, así tan seria es esto, la impaciencia. Por causa de su impaciencia y por causa de su acción de desobediencia, por la impaciencia, la Biblia nos dice que la consecuencia era de que el rey Saúl iba a perder su reino. Fíjese nomás. El destino de Dios para el Saúl era que él sea rey de Israel. Eso era lo que Dios quería para él. Que él reinara el pueblo de Dios, pero por medio de la impaciencia destruyó su destino. Fue el profeta Samuel y le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? Y dijo, oh, pues lo tuve que hacer. Traje sacrificio. Dijo Samuel, este sacrificio no le agrada a Dios. Tenemos que esperar, hermanos, la instrucción de Dios. Tenemos que buscar la voz de Dios. Señor, muéstrame cómo le voy a hacer. ¿Cómo le debo de hacer? Señor, muéstrame.
Háblame, sea por medio de mi pastor, sea por medio del hermano fulano o de la hermana fulana. Señor, Señor, muéstrame, sea por un canto, sea por un, no sé, un comercial, no sé, pero Señor, muéstrame. Manda tu ángel, Señor, que se aparezca delante de mí. Yo necesito oír tu voz. Y dice la Biblia que cuando se le acerca Samuel a Saúl y le pide cuentas que por qué hizo esto, inmediatamente el rey Saúl le empieza a echar la culpa al pueblo. No, es que el pueblo empezaron a murmurar contra mí y no querían que me mire yo débil, como un rey débil. Ah, yo no quería que la gente piense mal de mí. Entonces, por preocuparse lo que digan la gente, se hizo impaciente y actuó fuera de la voluntad de Dios. Y a la iglesia, especialmente a la iglesia La Roca local, les quiero decir esto. No podemos permitir que la sociedad que no teme a Dios dicte cómo nosotros actuamos o cómo nosotros reaccionamos. Déjenme lo digo otra vez. Nosotros no podemos permitir que lo que está haciendo la sociedad a nuestro alrededor, esa sociedad que no tiene temor de Dios, que ellos dicten cómo nosotros actuamos o las cosas que hacemos, sino nosotros como el pueblo de Dios, llamados por Dios, lavados en su preciosa sangre, sellados con su Espíritu Santo, debemos de confiar en Él. Debemos de ser pacientes en saber que Dios sabe exactamente lo que Él está haciendo. Que Dios sabe exactamente lo que Él está permitiendo que suceda. Porque la impaciencia y la desobediencia nos separará de las bendiciones de Dios. Todas las promesas que Dios ha deseado para nosotros pueden ser perdidas por impaciencia. Todas las promesas pueden ser perdidas por la desobediencia. Entonces, si permitimos que la impaciencia, hermanos, entre, nos puede llevar a un lugar donde nos destruye nuestro destino en el reino de Dios. Así como el rey Saúl. Él pensó que estaba haciendo algo bien, pero no le agradó a Dios. Para terminar en esta noche, hermanos, quiero leer unas escrituras que se encuentran en el Evangelio según San Juan 21:19, y dice así. Fíjese bien, fíjese muy bien aquí qué tan importante es la paciencia. Dice así, dice, con nuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Fíjese bien, con nuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La paciencia es nuestra seguridad y nuestra fuerza para la salvación. Las pruebas y los desafíos, hermanos, vienen ante todo cristiano, pero aún en medio de las pruebas y en medio de los desafíos, Dios sigue siendo fiel. Debemos de confiar, hermanos, en su palabra y ser pacientes. No importa lo que suceda en el mundo alrededor. No importa lo que haga esta sociedad que no teme a Dios. La iglesia del Dios Todopoderoso debe de confiar con paciencia que la perfección de Dios vendrá a pasar. Amén. Hermanos, mi deseo, hermanos, es de que Dios les bendiga. Mi deseo es de que la paz de nuestro Señor Jesucristo
esté con cada uno de ustedes. Amén. Y cuando venga un espíritu, hermanos, de, de temor, o venga un espíritu maligno que venga a tratar de tentarnos o de causarnos de hacer algo, una locura o algo fuera de la voluntad de Dios, yo le pido al Dios Todopoderoso, hermanos, que entre un espíritu de paciencia sobre cada uno de ustedes, para que usted pueda guiar, para que usted pueda enseñar, para que usted pueda dirigir a sus familias, a sus hijos, a sus hijas, a su esposa, en la perfecta voluntad del Dios Todopoderoso. Hermanos, mi deseo es que Dios les bendiga. Les amamos en el Señor. Nos vemos este domingo, hermanos, a las 11:30 a.m. Es el horario que empieza nuestro culto en español aquí en nuestro estacionamiento. Le esperamos, hermanos. Le invitamos que se venga y se goce con nosotros. Amén. Hermanos, vamos a orar. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por tu grandeza. Tú eres grande, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Señor, sin ti no somos nada. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, les amamos en el Señor. Dios los bendiga.